Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre por esta nueva oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre, para así dilucidar un poco lo que Él quiere transmitirnos en este día y en esta hora a través de su palabra. Pedimos disculpas por un poco de atrasados en cuanto al horario, pero ya estamos acá, en vivo y en directo, listo para llevarles a ustedes lo que el Padre nos ha dado y que todos ustedes, juntamente con nosotros, tengamos nuestros corazones abiertos y nuestros oídos prestos a lo que el Padre quiere decirnos el día de hoy. Bien, vamos a comenzar. Recuerde también a través de los avisos que los días miércoles estamos por Instagram, en los días domingos por esta plataforma de Facebook, y también pues nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube ATT José María. Todos los videos, hay más de 50 videos ya colgados allí, donde usted puede escoger cualquiera de los temas que allí hemos expuesto. ¿Okay? ATT José María, Elohim Internacional. Son nuestros canales para que usted pueda allí visitarnos y oír y ver los mensajes que tenemos allí ya colgados. Así que un fuerte abrazo, vamos a comenzar el día de hoy. El día miércoles, la pastora Cris nos dio un tema muy hermoso que lo llamó "Tú eres un retoño fértil o una rama fructífera". Un hermoso mensaje que está, como les dije antes, en IGTV y en YouTube Elohim Internacional y ATT José María. Allí pueden ver estos videos. El domingo pasado estuvimos hablando del poder del yo soy. El poder del yo soy. Hoy quiero desglosar un tema que tal vez va a ser un poco controversial en cuanto a las posiciones que cada quien tiene en relación a lo que es la adoración. Yo quiero hablarles hoy del altar de adoración. El altar de adoración. Voy a tomar como base bíblica Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Es un tema que va dirigido tanto a ministros de adoración como todos, de alguna manera, somos ministros de adoración. Todos. Sin embargo, se ha clasificado el Ministerio de Adoración y Alabanza, que son los que de alguna manera conducen la misma en un servicio religioso, en un servicio cristiano, entre otras cosas. Bien, el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. A manera de introducción, voy a hablar de esta primera parte. En esta primera parte, a manera de introducción, quiero hablarles, voy a abrir el escenario que se ve en los primeros 29 versículos. El capítulo 18 de Primera de Reyes tiene 45 versículos que usted puede después con calma revisarlos, pero yo le voy a abrir el escenario, por supuesto, con mis propias palabras, desglosando lo que allí aconteció. Fíjense, en ese capítulo 18, en el versículo 1, Dios le dice a la unción profética del momento, que era el profeta Elías, le dice: muéstrate a Acab. Recordemos que en el capítulo 17 él les había dicho que se apartara. Y durante 3 años y medio el señor Elías estuvo apartado. En el capítulo 18 encontramos que el Señor le dice a Elías que por favor se muestre. Ahora bien, las voy a desglosar rápidamente por el tiempo. En primer lugar, vemos allí la reaparición, en este primer escenario, vemos la reaparición de la unción profética, la reaparición del remanente profético de aquella época, la reaparición del remanente profético de aquella época en la persona de Elías. En segundo lugar, vemos que cuando él reaparece, había en ese entonces una gran hambre y una gran escasez en la ciudad de Samaria, que era la capital del reino de Israel. Él reaparece después de 3 años y medio aproximadamente, donde hay una situación de hambre y de escasez a causa de la gran sequía que hubo durante estos 3 años.
En ese mismo acontecer, el rey Acab le encomienda a su mayordomo Abdías que recorra el país entero y vaya donde existían antes arroyos para ver si había alimentos para sus bestias, para sus caballos, para su ganado, para que todo esto no perecieran a causa, repito, de la sequía que había en ese momento. Es bueno resaltar algunas características del señor Abdías, el mayordomo de Acab. En primer lugar, dice que él era una persona temeroso de Dios desde su juventud. En segundo lugar, fue un hombre que cuando hubo persecución a los profetas, él guardó, cuidó, protegió y mantuvo a 100 profetas bajo su custodia, bajo su guarda. Otra cosa que tenía este señor Abdías es que podía visualizar y reconocer la unción profética. Camino él a cumplir la orden de su señor, el rey Acab, él se encuentra con el profeta Elías, que ya había obedecido a Dios de salir de su encierro para mostrarse al rey Acab. Cuando se encuentran ambos, el profeta Elías le dice: hoy me voy a mostrar a tu rey, dile a tu rey. Claro, allí hubo como un debate entre ambos, entre el mayordomo y el profeta Elías, porque el Abdías no quería soltar la oportunidad que tuvo de encontrarse con Elías, y Elías podía en un momento a otro desaparecerse, como lo había hecho en otras oportunidades. Pero Elías le da su palabra y le dice: no, llama al rey Acab, porque hoy me he de mostrar ahí. El señor Abdías va y hace lo que le dice el profeta Elías, y se encuentran entonces el rey y el profeta. En este encuentro el rey le dice al profeta: ¿eres tú el que turbas a Israel? El profeta le responde: no, yo no. Quien turba a Israel eres tú y tu familia, porque han desobedecido, se han apartado de los mandamientos del Señor y viven en una franca y plena idolatría, adorando y oyendo profetas que no son profetas de Dios, en este caso los profetas de Baal y los profetas de Acera. Es decir, en esa controversia que tuvo el rey y el profeta le dice: reúneme al pueblo de Israel en el monte Carmelo y también a los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera, que son sostenidos por tu gobierno. Es decir, tu reinado sostiene, alimenta, guarda, tiene la custodia, la protección de 850 profetas que son falsos. Y debido a esta situación es que Dios ha permitido que venga la sequía que hubo y el pueblo esté ahora en miseria y en escasez. Valga el momento para decir que los pueblos del mundo que les ha costado desarrollarse y hoy son pueblos que están más allá del subdesarrollo, sino que al contrario se han atrasado por ideologías políticas e ideologías religiosas. Valga la ocasión para decir que cuando un pueblo idolatra a muertos, por darle un nombre, a difuntos, a personas que ya no existen, y lo convierten en su Dios, y asimismo practican religiones y acciones, entre ellas brujerías, hechicerías, santerías, en todas las otras más cosas, el pueblo automáticamente cae en una decadencia espiritual, y la decadencia espiritual trae como consecuencia hambre, destrucción, escasez y todo lo que nosotros hoy podemos ver en distintos países y pueblos, tanto latinoamericanos como europeos, pero sobre todo, y aprovecho la oportunidad para decir, se está viendo tristemente en nuestro país Venezuela, donde un pequeño grupo es el que, entre comillas, prospera, mientras que hay un pueblo que ha caído en desgracia porque ha tomado para sí un Dios contrario al verdadero Dios. Valga esta expresión. ¿Por qué? Porque la Biblia es enfática al decir
bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Cuando nos salimos de ahí, de ese parámetro, lastimosamente también hay muchos ministros que no están mostrando la verdadera cara de nuestro Dios. No están mostrando el verdadero rostro de Dios, sino están mostrando un Dios religioso, un Dios que está encuadrado en las ideologías humanas y no en la extensión de la espiritualidad. Y por eso hay una decadencia espiritual en todos los aspectos, especialmente en los ministerios que hoy están en el mundo y, repito, muy especialmente en nuestro país, Venezuela. Ok, visto todo esto, Acab logra congregar al pueblo de Israel en el Monte Carmelo y a los 850 profetas. Cuando el profeta Elías se acerca al pueblo como tal, lo primero que le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicarás en dos pensamientos? Si Baal es Dios, síguele. Pero si Dios, el Señor, es el Dios, síguelo a Él. Pero basta de claudicar en dos pensamientos. Luego de esto, viene, para terminar esta primera parte, como escenario de este capítulo 18 de Primera de Reyes, hubo una confrontación de profetas. 850 profetas falsos contra un profeta verdadero, que era el remanente profético de la época, la unción profética de la época, el señor Elías. Así que valga también la oportunidad para decirles a aquellos hombres y mujeres que hoy no están ideologizados por ningún partido político, no están ideologizados por ninguna denominación cristiana evangélica, sino que se han mantenido sabiendo quiénes son. Valga el llamado para esto, para que entiendan y comprendan que en este tiempo habrá confrontación, una confrontación contra profetas, los que se dicen ser profetas y no lo son, contra el verdadero profeta de Dios en este tiempo. Lo habrá. Es decir, no se estén cruzando de brazos ni en el aleluya amén, porque habrá confrontación. Pero el Dios nuestro prevalecerá. En la segunda parte de este tema, este es más o menos el escenario que se presenta en los primeros 29 versículos del capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Después de esto, después de este escenario que les he mostrado, que usted puede leerlo muy bien en el capítulo 18 de Primera de Reyes, vemos ahora la segunda parte de este tema, que es ¿qué hizo Elías? ¿Qué es lo que hace Elías cuando ve esta situación? Aparte de decirle al pueblo que hasta cuándo iban a estar claudicando entre dos pensamientos, ¿qué es lo que hace? Bueno, el versículo 30 nos dice lo siguiente: que Elías comienza a arreglar el altar del Señor, que estaba arruinado. Fíjate bien, fíjate si la decadencia económica, la decadencia inclusive natural en aquel entonces, tuvo una génesis, una razón de ser, que fue precisamente, que fue precisamente la decadencia espiritual que había. El altar del Señor estaba arruinado. Y la unción profética del momento, lo primero que comienza a hacer, repito, en esta segunda parte de este tema, es arreglar el altar del Señor que estaba arruinado. Es decir, arreglar y restaurar el altar de adoración. Y de eso se trata el tema de hoy. El tema de hoy se llama el altar de adoración. Este hombre, este profeta, comienza a arreglar, a corregir, a restaurar el altar de adoración. Oigan bien los adoradores, o los que se dicen ser adoradores. Fíjense. Lo primero que hace, voy a desglosar ahora cómo este hombre restauró el altar de adoración. ¿Cómo lo restaura? ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que hace es buscar 12 piedras con las cuales comienza a armar el
el altar. 12 piedras. Ahora tú me dirás, bueno, ¿por qué tiene eso que ver? Porque ahí dice que eran 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Sí, eso es cierto, pero eso quedó allá. Pero en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6, nos dice que el Señor Jesucristo es la principal piedra de un ángulo y que es una piedra viva. Pero luego de decir que Él es una piedra viva, se dirige ahora a nosotros y nos dice, ustedes también como piedras vivas son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Te voy a repetir el texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice que Jesús es una piedra viva, pero también nos dice que nosotros somos piedras vivas, que somos edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, las piedras vivas que hoy nos está hablando el Señor para restaurar el altar de adoración que está arruinado, porque hoy no hay adoración, hermano. Lo que hay son cantantes y músicos dentro de los ministerios. Y que creen que, bueno, que por cantar, sí, eso entra parte de la adoración. Pero yo te estoy hablando hoy de cómo restaurar el altar de la adoración. Está conformado por 12 piedras en primer lugar. Ahora, las 12 piedras, ya sabemos que son personas. Y no cualquier tipo de persona. Tienen que tener unas características especiales. ¿Cuáles? En primer lugar, ser edificados como casa espiritual. En segundo lugar, como un sacerdocio santo. Y en tercer lugar, con un propósito. Ofrecer sacrificios, escucha, aceptables. Fíjate que tu sacrificio puede ser agradable, puede ser inclusive bueno, pero tiene que ser aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, el número 12, simbólicamente, hermenéuticamente para los teólogos, el número 12 es símbolo de perfección, pero también es símbolo de gobierno y de justicia, o de justicia y gobierno. Entonces, cuando me habla de 12, me está diciendo que debe ser una perfección en cuanto a la autoridad y al gobierno. Es decir, el gobierno que se debe tener, el control que se debe tener, la autoridad espiritual que se debe tener para reconstruir el altar de adoración. Entonces estamos hablando de que esto no es cualquier cosa. Esto no es porque fulanito sabe tocar la guitarra y el otro sabe tocar la batería y el otro sabe tocar el teclado, etcétera, o porque sepa cantar o porque hizo curso de cántico. No se trata de eso, señores. Herramientas que son necesarias, pero se necesita que esos adoradores, que para poder restaurar el altar de adoración se requiere que esos adoradores, que esas personas puedan ser piedras vivas, que ellos entiendan, comprendan que no es estar adorando en el aleluya y en el amén, sino que tienen que tener la capacidad de ser edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que no son cualquier tipo de persona. Viste, aquí en esos requisitos no me nombra que sea músico. Aunque ser músico se requiere. Pero entonces, tradicionalmente se ha clasificado los adoradores, por un lado, son los que suban los adoradores. Y suben los adoradores, músicos, cantores. Deberían de cambiar eso y suban los cantores y los músicos. Porque adoradores somos todos si entramos en este lineamiento. Requisito sine qua non,
ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, y que tengan la capacidad y el entendimiento de saber que lo que van a hacer es ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Y de hecho en el capítulo 12:15 del libro de los Hebreos dice que esos sacrificios son sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Es decir, que un adorador entonces no es el que canta en una iglesia un día domingo, sino el que las 24 horas del día tiene en sus labios frutos de labios que confiesan el nombre de nuestro Dios. Ese es el primer requisito para restaurar el altar de adoración. En segundo lugar, el profeta Elías hizo una zanja. Voy a adelantar por el tiempo que va pasando, ¿no? El profeta Elías hizo una zanja alrededor de esas 12 piedras que levantó, para que en esa zanja, como él mismo lo dice, pudiesen tener capacidad para 2 medidas de grano. Entonces me está diciendo que si eso estaba alrededor de ese altar que se estaba construyendo o reconstruyendo o arreglando, que es la palabra que usa la Reina Valera, entonces me está diciendo que ese grano simboliza lo que es la semilla de la palabra. Es decir, que alrededor de ese trono tenía que haber semilla de palabra sembrada. En tercer lugar dice que hubo leña, se preparó la leña y sobre esa leña se cortó el buey y se colocó para ofrecer el sacrificio. La leña, que es madera, simboliza la naturaleza humana. Y el buey simboliza la fuerza bruta, animal, que se pueda tener. En otras palabras, para restaurar, en primer lugar, se tiene que tener una autoridad y un gobierno perfecto bajo las condiciones ya dichas en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 6. En segundo lugar, hacer esa zanja alrededor, es decir, que lo que esté alrededor tuyo, ese círculo, esa protección sea dada por granos, semillas de la palabra. Y en tercer lugar, que tú puedas ofrecer allí tu naturaleza humana, tu naturaleza, esa fuerza bruta, esa energía, ese ímpetu que a veces tenemos para hacer las cosas a nuestra manera. Allí nos está diciendo que eso debe estar también puesto como parte de la restauración del altar de adoración. Es decir, un gobierno perfecto en autoridad y valga la redundancia, y en gobierno. Cuarto, dice que él pidió 4 cántaros de agua que se echasen alrededor de la zanja, 4 cántaros de agua, y lo hizo por 3 veces. El 4 representa 4 dimensiones espirituales: norte, sur, este y oeste, es decir, una cobertura plena espiritual. Y el 3, para los que saben un poco de hermenéutica, simboliza lo que es el testimonio perfecto. Es decir, que debe haber 4 dimensiones de un testimonio perfecto. Así se restaura el altar de adoración. Eso no lo puede restaurar cualquiera. Eso no puede restaurar un músico simplemente por ser músico, o un cantante simplemente por ser cantante, o un predicador simplemente por ser predicador, o un ministro por ser ministro, o un apóstol por ser apóstol. Eso no se restaura así. Otra cosa que lleva como número 5 la restauración de un altar de adoración es la intercesión profética. ¿Por qué dice eso, pastor? Leamos lo que dice el versículo 36 y 37 de ese mismo capítulo. Allí dice que cuando llegó la hora del sacrificio, el profeta Elías levantó sus manos y dijo lo siguiente: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que este pueblo pueda ver que yo soy tu siervo, dice él, y que por mandato tuyo hago y digo todo lo que estoy diciendo y todo lo que estoy haciendo.
y que este pueblo pueda entenderlo y pueda vertir su comportamiento hacia ti. Eso es lo que dice. Entonces, ahora bien, voy ahora con la intercesión profética como parte de la restauración del altar de adoración. La unción profética debe tener tres características básicas, que son, número uno, recordarle a Dios el pacto presente. Por ejemplo, en este tiempo, ¿podemos tener intercesión profética? Por supuesto que sí. Pero la intercesión profética debe recordarle a Dios el pacto presente, que no es otra cosa que el pacto de gracia. En segundo lugar, recordarle a Dios en tu intercesión profética quién eres tú. Si eres siervo, si eres hijo. ¿Quién eres? Y en tercer lugar, la intercesión profética debe tener un objetivo claro. En el caso de Elías, es decir, lo que se busca, lo que se persigue, el fin del por qué voy a hacer una intercesión profética. En este caso, en el caso de Elías específicamente, era expresar quién era Dios, quién era el profeta y quién era el pueblo. Eran tres fines, tres objetivos que se perseguían. Que el pueblo supiera quién era Dios, número uno, que supiera quién era el profeta, número dos, y que supieran quiénes eran ellos para que dejaran de claudicar en dos pensamientos. Así se restaura el altar de adoración. Fíjate que no lo puede hacer cualquiera. Fíjate las condiciones, el cómo restaurar un altar de adoración de acuerdo a lo que esto establece. ¿Ok? Una vez que se hizo todas estas cosas y el altar fue restaurado, cuando el altar fue restaurado, la respuesta de Dios no se hizo esperar. Cayó fuego que consumió, fíjate lo que consumió, el buey, la leña, las piedras, el polvo y el agua. Todo, absolutamente todo fue consumido por el fuego de Dios como respuesta de parte de Él por haber restaurado el altar de adoración con estos 5 principios básicos de restauración de un altar. El fuego de Dios cayó. No el fuego para hacerme temblar, sino el fuego para consumir todo lo que forma parte de eso. Entonces se consumió el buey, la leña, las piedras, el polvo, todo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todo tiene que verse consumido? Porque en otros sacrificios que yo haya visto en el Antiguo Testamento o que haya leído, lo que se consume es el buey, el animal ofrecido. Eso es lo que se consume. Porque aquí sucedió todo esto. En primer lugar, porque se restauró, señores, se restauró el altar de adoración. Al restaurar el altar de adoración, hay que entender que no tan solo se consume lo que se ofrece. Es decir, tú puedes traer muchas cosas y ofrecer cánticos, música, alabanza. Puedes ofrecer hasta dinero, prendas, lo que tú quieras. Pero lo más importante cuando se restaura el altar de adoración no es qué ofrece, sino quién ofrece. Ese es el importante. ¿Quién ofrece? Y ya yo te dije cuáles son las características de quien ofrece. Entonces, quien ofrece y lo que ofrece se consume en un solo momento. Es decir, una persona puede traer y ofrecer y sin embargo no ofrecerse ellos como persona, no ofrecerse ellos en la adoración. Entonces, están trayendo un objeto, símbolo de adoración, pero no están adorando por cuanto ellos mismos no se han ofrecido. Pero cuando un altar de adoración está arreglado, está restaurado, el ofrecer y el entregar en ese altar de adoración, tú entregas quién eres y qué tienes. ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Qué eres y qué tienes? Las tres cosas simultáneamente se ofrecen cuando un altar de adoración está restaurado. De lo contrario, vengo yo y ofrezco
Levanta tu mano allí. ¿Cuánto ofreces tú? ¿Qué das tú? El carro, la casa, las joyas, el reloj. ¿Qué das? Esa persona no está adorando porque no le han enseñado que para poder adorar propiamente dicho, tiene que haber un altar de adoración restaurado. Y para que haya un altar de adoración restaurado, cuando la persona viene, se ofrece él, el quién es, él ofrece el qué es y ofrece lo que tiene. La mayoría de las veces nosotros ofrecemos lo que tenemos, no lo que somos y menos quiénes somos. Es triste, pero eso es la verdad. Espero que me amen después que termine el tema. Ok. Viendo esto como número 7, siguiendo en esta segunda parte, cuando arreglamos el altar de adoración, fíjate las consecuencias, todo lo que sucedió, el fuego consumió todo, buey, leña, naturaleza humana, la fuerza bruta, las piedras, la consagración, todo lo consumió porque en un altar restaurado, todo lo que se coloca allí se consume. Y entonces eso es aceptable a Dios. Tu ofrenda es agradable, claro, es bienvenida, pero no sabemos si es aceptable a Dios. Es aceptable al ministro, pero en esa ofrenda, sea cual sea, está tu quién, tu qué y lo que tienes. Ok, cuando arreglamos el altar de adoración, sucede otra cosa bien importante, que fue lo que sucedió allá. Elías decapitó a los 850 profetas. Y la palabra decapitar, simbólicamente, significa quitarles la autoridad, porque la cabeza es símbolo de autoridad. Entonces, él les quitó la autoridad. Cuando tú arreglas el altar, cuando tú restauras el altar de adoración, automáticamente tú le quitas la autoridad, tú decapitas la falsa profecía, decapitas la falsa adoración y decapitas, por supuesto, por ende, a los falsos profetas. ¿Ves? Por eso cuando nosotros nos concentremos esa unción profética, ese remanente profético con consenso espiritual y comencemos empezando con nuestras propias vidas, la vida de nuestra familia, lo que hacemos y lo que decimos, restauremos el altar, automáticamente van a comenzar a suceder cosas, van a caerse todos aquellos que aparentemente son consagrados, pero que han guardado dentro de sí lo que pasó con Acab. Acab era rey de Israel, pero sin embargo, los que estaban alrededor suyo, todos eran profetas falsos. Y él dirigía entonces una falsa adoración con el cargo que tenía colocado por Dios. Es decir, que ser colocado por Dios en cualquier ministerio no significa que tú estés haciendo lo que Él quiere que se haga. Precisamente por tener el altar de adoración arruinado, como estaba en esta época, o en esa época. Ok. Entran ahora, fíjate que el plan de Dios con esta restauración de la adoración era que para aquel entonces que pudiese descender la lluvia. ¿Para qué? Al llegar la lluvia se terminaba la sequía y automáticamente, o mejor dicho, como consecuencia iba a haber abundancia, se iba a terminar la escasez, se iba a quitar el hambre, etc. Iban a comenzar a suceder una cantidad de cosas favorables al pueblo, pero era necesario, en primer lugar, restaurar el altar de adoración. Y en segundo lugar, decapitar, quitarle la autoridad a los que habían estado ejerciendo autoridad y tenían al pueblo en ruinas. ¿No se te olvide eso? Toma esta palabra, ¿viste? Restaurar el altar como consecuencia, quitarle la autoridad a los que están ejerciendo autoridad indebidamente, que la justicia retributiva de Dios pueda aplicarse para que entonces la lluvia de Dios
pueda venir y se elimine la escasez, se elimine se elimine la escasez con la abundancia y se elimine el hambre que puede estar ocasionando ruina en un pueblo. ¿Te das cuenta? Si arreglamos las cosas espiritualmente hablando, como consecuencia las demás cosas se van ordenando paulatinamente de acuerdo al plan y al propósito de Dios, que para ese entonces era todo esto. ¿Ok? Es decir, que la causa principal era que había una falsa adoración, había una falsa palabra predicada y enseñada, había una falsa profecía, ¿ok? Los profetas estaban siendo sostenidos por un gobierno que no fue puesto para eso, y por ende la posición del pueblo, lastimosamente, estaba en dos aguas, en dos pensamientos, no habían lineamientos claros, porque la profecía, como bien dice la Escritura, cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y había profecía, pero una profecía falsa. Ok, para terminar esta parte, vino entonces Elías otra vez a conversar con el señor Acab y le dice, mira, tienes que hacer tres cosas, subir, comer y beber, porque una gran lluvia se oye. Fíjate lo que le dijo, una gran lluvia se oye. Entonces el señor Acab hizo lo que el profeta Elías le dijo, y Elías entra nuevamente, esto es importante, entra nuevamente en intercesión profética. Se dice que él colocó su rostro sobre tierra y comenzó a clamar y a orar para que la lluvia se manifestara. Una lluvia que por palabra profética se había producido por la causa que ya les he desglosado en todo el trayecto de la enseñanza, y ahora Elías estaba de rodillas intercediendo ahora proféticamente para que el objetivo del plan de Dios para ese entonces se cumpliera, que era enviar la lluvia. Luego, después de eso, él le dice a su siervo, quiero que subas al monte y veas hacia el mar y me digas qué ves. Este señor subió y cuando se le acercó al profeta le dijo, mira, yo no veo nada. Yo no he visto nada, como dicen por ahí. Entonces, Elías le dice, mira, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez que él fue, el siervo, a ver lo que Elías le había mostrado, dice, ahora veo una nube como el tamaño de la palma de una mano. Y Elías le dice, muy bien, ve y avísale al rey que corra antes de que la lluvia lo ataje, porque la lluvia ya yo la he oído, ya yo la he visto, ya yo la he percibido, ya yo he discernido por el espíritu profético que está en mí, que viene una gran lluvia. Es decir, una lluvia que va a acabar con la miseria, con la escasez, con el hambre. Y aquí hago un llamado, aprovecho y hago un llamado para todos aquellos que de alguna manera entendemos que formamos parte de ese remanente profético del día de este tiempo, que formamos parte de esa unción profética. Tenemos que insistir, señores, tenemos que insistir de enseñar y de predicar lo que el Padre nos ha dado. ¿Por qué? Porque con el tiempo, insistiendo aquí, él le dijo a su siervo, hasta 7 veces, que significa plenitud, hasta que se llene la plenitud divina, hasta que la ley de la plenitud se cumpla. Hay que seguir anunciando, hay que seguir proclamando, hay que seguir demandando eventos que produzcan en todos los aspectos geopolíticos, sociales, económicos, religiosos, cívico-militar. Todos esos eventos tienen que producirse porque los cambios tienen que venir. Y el profeta Elías dijo, oigo, no dijo que veía, dijo, oigo el estruendo de una gran lluvia, lo oigo. Y él la había oído, la había percibido, estaba en una dimensión espiritual donde pudo discernir lo que estaba sucediendo. Entonces nosotros debemos insistir para que las personas que de alguna manera estén alrededor nuestro, que tengan algún compromiso o estén involucrados, aunque ellos vean las cosas en una dimensión pequeña, aunque Dios les muestre en dimensión pequeña como sucedió aquí,
una gran lluvia, decía Elías, pero él veía una pequeña nube. Aunque ellos lo vean en dimensiones más pequeñas, las grandes dimensiones que Dios te ha mostrado a ti, aunque ellos vean en dimensión pequeña las grandes dimensiones que Dios nos ha mostrado, hay que seguir insistiendo, porque aunque sea en esa pequeña cantidad, ellos tienen que ver y oír de alguna manera lo que Dios nos ha hecho ver y oír a nosotros. Claro que sí. Porque la gente a veces no está creyendo porque no están viendo. Pero hay que insistir porque hay una ley de plenitud. 7 veces. Plenitud. Número 7, plenitud. 7 veces. Tienes que hacerlo 7 veces hasta que se cumpla. Tiene que haber eso. Tiene que mostrarse. Y lo que hoy nosotros estamos viendo en grandes dimensiones, ellos lamentablemente no lo han visto. O lastimosamente. Pero lo van a ver. Y debemos insistir hasta que ellos lo vean, aunque sea en pequeñas dimensiones, pero que lo logren ver. Ese es nuestro trabajo como profetas. Insistir hasta que Dios cumpla con la palabra que hemos estado predicando. Ley de plenitud, eventos que hagan cambios en todos los aspectos en el mundo, especialmente en nuestro país. Hay que hacerlo, porque lo vamos a lograr. Ok, déjame seguir por el tiempo. El tiempo apremia. Ok. Fíjense. En esta tercera parte voy a hacer 3 preguntas. O me hice 3 preguntas. La número 1. ¿Qué es un altar el día de hoy? Bueno. Infraestructuralmente, un altar es un lugar donde ofrecemos actos de adoración. Es decir, nuestros cánticos, música, ofrendas, predicamos. Por ejemplo, esto es estructuralmente un altar en este momento, ¿ok? Entre otras cosas. Esto es infraestructuralmente. Pero espiritualmente, tú y yo somos un altar. Tú y yo somos un altar donde no tan solo ofrecemos, sino que nos ofrecemos a nosotros mismos. ¿Lo ves? Nosotros somos un altar. No es que yo vaya al altar a ofrecer, sino que el mismo altar se ofrezca como tal. Eso es un altar hoy día. Infraestructuralmente todo eso que tú has visto, esto que tú ves hoy aquí, infraestructuralmente es un altar. Pero realmente el altar propiamente dicho somos tú y yo, que no tan solo ofrecemos, sino que nos ofrecemos. Quienes somos, qué somos y qué tenemos. Número 2. Otra pregunta que me hice. ¿Elías fue un adorador? Si lo comparamos con las estructuras mentales que se tiene hoy de un adorador, jamás fue un adorador, porque no lo vimos ni con un tambor. Jamás sería un adorador. Pero indudablemente que Elías era un adorador. ¿Por qué? Porque solo un adorador puede hacer de la adoración un estilo de vida en todo tiempo, modo y lugar. Y eso fue lo que hizo Elías. Leemos en el capítulo 17, versículo 1 y en el 18, versículo 15, donde él era una palabra común, cotidiana en él. Él decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. Solo un adorador puede vivir sumergido en la presencia de Dios. No el domingo, ficticiamente, bostezando, haciendo las cosas. No, un adorador es aquel que vive sumergido en la presencia de Dios las 24 horas del día, los 7 días a la semana, 24/7. Por supuesto que Elías fue un adorador. Y no sabía, a lo mejor no sabía ni tocar, porque nosotros sacamos cánticos del señor David, que sí era músico. De él sacamos cualquier cantidad de cánticos. Los salmos lo tenemos como base para sacar adoración. Pero ¿cuántos han sacado una adoración con base al profeta Elías o al profeta Eliseo?
Pero Él sigue diciendo, y hasta el día de hoy lo dice, en la palabra, vive el Señor en cuya presencia estoy. Ok. Tercera pregunta que me hice. ¿Cómo doy inicio a la restauración o a la construcción del altar de adoración en mi vida? ¿Cómo le doy inicio a eso, pastor? ¿Cómo puedo yo iniciar? Me di cuenta que el altar de adoración mío estaba desarreglado, estaba arruinado, pero ¿cómo doy inicio? 2 textos bíblicos te doy para darte el inicio. Primera de Reyes 18:21 dice, en primer lugar, dejar de claudicar entre 2 pensamientos. Cuando tú dejas de claudicar entre 2 pensamientos y alineas tu pensamiento a los pensamientos de Dios, tú estás iniciando la restauración del altar de adoración. ¿Viste? Porque no te estás ideologizando con un pensamiento contrario al pensamiento de Dios, sino que estás alineando tu pensamiento o tus pensamientos al pensamiento de Dios. Ese es el primer paso. El segundo paso es lo que dice Primera de Reyes 18:30. La Escritura dice que el pueblo se acercó a Elías, se acercó a la unción profética. Entonces el segundo paso sería acercarte a la unción profética, al remanente profético, para que Él pueda darte algunas directrices de cómo restaurar tu vida personal, matrimonial, familiar, ministerial, laboral, profesional, espiritual, financiera. Él es el que tiene, de alguna manera, esas directrices que te puede orientar, no porque sea el único, sino porque es lo que nos indica las Escrituras. ¿Ves? No buscar un profeta para que te monte la mano en la frente y te haga temblar, sino un profeta que te dé lineamientos establecidos en las Escrituras para que tú puedas alinearte a ellos y así darle inicio a la restauración de tu altar de adoración. Ok, hemos terminado estas 4 partes en las que, o mejor dicho, estas 3 partes en las que dividí este tema. Ahora bien, voy a entrar en el cierre, que siempre hago dándote conclusiones y recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones. Fíjate bien. Te hablé en primer lugar de un escenario como parte introductoria. Te hablé del escenario del capítulo 18 en los primeros 29 versículos. Luego te hablé, en segundo lugar, cómo el señor Elías, la unción profética de aquel entonces, pudo restaurar, pudo arreglar el altar del Señor, es decir, el altar de adoración que estaba arruinado. Fíjate la palabra que usa, arruinado, no tenía vida, pues. Ya te di las directrices de cómo ordenar el altar. En tercer lugar, hablamos de 3 preguntas. ¿Qué es un altar? El profeta Elías era adorador. ¿Y de qué manera puedo yo en este tiempo restaurar o darle inicio a la restauración del altar de adoración en mi vida? Ahora te doy las conclusiones y las recomendaciones. Si no entendiste nada de lo que dije antes, por favor, presta atención a 7 recomendaciones apostólicas que te doy en este momento. Estas son apostólicas. Las que te di antes fueron proféticas, para que sepas distinguir una cosa con la otra. Estas son directrices apostólicas que te doy en este momento. Fíjate, la número 1, toda restauración. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Toda restauración se inicia con agradecimiento. Toda restauración. ¿Por qué? Porque el agradecimiento, al igual que la obediencia, se aprende. ¿Ves? Yo no soy agradecido por naturaleza. Yo aprendí a ser agradecido. Entonces, de ser agradecido se deriva la la alabanza. De la alabanza se deriva la adoración. Y a su vez, ambas me introducen en una dimensión espiritual donde yo puedo oír y ver lo que otros no pueden ni oír ni ver. Y por ende,
yo entro en el propósito eterno de Dios para conmigo, para con mi familia y para con todos los que de alguna manera conforman mi vida. Bueno, devuelves el video y lo vuelves a escuchar, pero te lo voy a repetir. Toda restauración se inicia con el agradecimiento. El agradecimiento, al igual que la obediencia, se aprende. Y del agradecimiento se deriva la alabanza. De la alabanza la adoración. Y la adoración, a su vez, me permite entrar en una dimensión donde yo puedo oír y ver lo que otros no pueden ni oír ni ver. Y por lo tanto, entro en el propósito eterno de Dios para mi vida, para mi familia y para todos los que de alguna manera conforman mi vida, mi existencia como tal. En segundo lugar, restaurar el altar de adoración trae luz sobre la oscuridad. Repito, restaurar el altar de adoración trae luz sobre la oscuridad. ¿Qué significa eso? Significa que aún en medio de la oscuridad, con la luz que produce la restauración del altar de adoración, puedo andar entre tinieblas sin que éstas me detengan. ¿Por qué? Porque he restaurado el altar de adoración. Eso trae luz a mi vida. Yo me convierto en luz. No es un dicho, nosotros somos la luz del mundo. No, con decir que eres no va a pasar nada. Es que restaures el altar de adoración en tu vida. Tercero, restaurar el altar de adoración elimina la esterilidad, la escasez, trayendo frutos abundantes a tu vida. Cuando yo restauro, señores, vamos a tomar esto en serio, vamos a trabajar en esto. Y le hago un llamado a todos los que de alguna manera consecuentemente se conectan con nosotros en estos en vivo. Hay que restaurar el altar de adoración porque esto elimina la esterilidad, la escasez y trae frutos abundantes a nuestra vida. Número 4, restaurar el altar de adoración. Cuida lo que Dios te ha entregado. Tú proteges lo que Dios te ha entregado cuando restauras el altar de adoración. Y eso a la vez te aleja de la mediocridad y de la mendicidad. Fíjate bien lo que estoy diciendo. De la mediocridad y de la mendicidad. Es decir, cuando tengo el altar de adoración restaurado, entonces una de las cosas es que yo dejo de pedir para mí. Dame, necesito, quiero. Todo el tiempo estirando las manos. Recuerden al ciego Bartimeo. Estaba junto al camino mendigando. Pero cuando oyó que la palabra encarnada venía, se puso de pie y comenzó a dar gritos. Dejó la mendicidad. Entonces, cuando tú restauras el altar de adoración, cuidas lo que Dios te ha entregado, te alejas de la mendicidad y te acercas a la opulencia divina. Permítame este término. Opulencia divina. No es la opulencia humana que trae orgullo, vanidad. No, la opulencia divina que trae abundancia, pero al mismo tiempo humildad y respeto para con los demás. Número 5. Restaurar el altar de adoración nos hace entrar en confianza hacia Dios. Es una confianza hacia Dios que va más allá de la confianza en nosotros mismos, que va más allá de la confianza que nosotros podamos tener hacia otras personas o hacia instituciones políticas y religiosas. Va más allá porque restauro el altar de adoración. Eso me hace tener mayor confianza hacia nuestro Dios. Como número 6, avanzando y corriendo por el tiempo. Restaurar el altar de adoración nos da la gran capacidad mental
y motivación específica para hacer las cosas que Dios nuestro Padre nos ha encomendado. ¿Ves? Cuando restauro el altar de adoración, eso me da una capacidad mental y una motivación específica para hacer las cosas que Dios nuestro Padre nos ha encomendado. Fíjate si trae o no beneficios esta restauración. Como número 7, con esta cerramos. Restaurar el altar de adoración nos traslada, nos traslada a dimensiones superiores que hacen que las adversidades que hoy vemos como grandes o invencibles delante de nosotros se reviertan en adversidades insignificantes que ni siquiera son dignas de nuestra atención. Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo que hoy frente a ti es una gran adversidad, una adversidad tal vez invencible, imposible de vencer. Esa adversidad se revierte en algo tan, pero tan insignificante que ni siquiera es digna de alguien como tú y como yo, que restauramos el altar de adoración, nos fijemos en ella. Es decir, podemos decir, y perdóname la expresión, esta adversidad me resbala. ¿Por qué me resbala? Porque yo restauré el altar de adoración. Y las adversidades más grandes las veo insignificantes y que no merecen ni siquiera mi atención. Señores, el llamado es entonces a restaurar el altar de adoración y de convertirnos, más allá de ser predicadores, ministros, pastores, apóstoles, músicos, cantores, respetando todo esto, pero más allá de eso, convertirnos en verdaderos adoradores, que no ofrecemos un cántico, que no ofrecemos una ofrenda o una predicación o una enseñanza, sino que nos ofrecemos quiénes somos, qué somos y qué tenemos, para que en el altar de adoración se consuma todo, absolutamente todo lo que somos. El buey, la leña, las piedras, el polvo, todo sea consumido, porque así Dios quiere que lo haga y que lo hagamos. El llamado entonces, restauremos el altar de adoración. Te declaro muy bendecido, declaro que la gracia y el favor de Dios está en tu vida. Declaro que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, está en ti, está en la vida de tu familia. Te declaro más que vencedor. Recuerda que es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda que hay profeta en Venezuela. Hay una unción profética, hay un remanente profético que está haciendo un llamado, pero el llamado no lo hacen los profetas, lo está haciendo el espíritu profético a través de los profetas, para llamar y hacer eventos que sean posibles, que produzcan un cambio necesario en nuestro país, en el mundo. Recuerda también andar en ese código de honor que hemos hablado, andar en la verdad, andar en la justicia y andar en rectitud de corazón. Con todo esto, yo me despido, te declaro muy bendecido, te dejo con unos anuncios que son bien interesantes y bien importantes, que también forman parte de este ministerio, que forman parte de la restauración del altar de adoración. Fuerte abrazo, bendecidos todos, muchísimas gracias por el apoyo. Hay paz.